Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias. Ahora sí, muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor en esta mañana, que Dios nos permita traer una palabra de bendición para sus vidas. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, que en esta mañana, en su gran infinita presencia, en su amor, en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad, nos permite entregarnos y permitir que nuestro Dios hermano opere en nuestra vida, opere en nuestro corazón. Por eso es importante que entregues tu vida en esta mañana. Es importante que le des a Dios la oportunidad de cambiarte la vida. Es importante que le entregues al Señor tu anhelo, tu deseo, tu corazón, que esté dispuesto realmente a cambiar tu vida, que estés realmente a rendirte a los pies de Cristo, que estés realmente dispuesto con ese corazón sincero y decirle: Señor, el anhelo de mi vida, el anhelo de mi corazón es realmente entregarte mis afanes, quitar, Señor, esa preocupación de mi corazón, quitar esos deseos de apartarme, esos deseos de alejarme. Dile: Señor, mi deseo en esta mañana es realmente agradarte. El deseo, Señor, realmente esta mañana es de entregar mi vida. El deseo, Señor, dile en esta mañana es rendirme a tus pies. Es vivir una vida que te agrade todos los días. Por eso en esta mañana dile: Padre del cielo, hoy quiero hacerte fiel en esta mañana, quiero agradarte en esta mañana, quiero realmente, Señor, rendir mi vida a ti esta mañana. Por eso en esta mañana deja que el Señor opere en tu vida, deja que el Señor obre en tu vida, deja que el Señor se derrame en tu vida en esta mañana. Dile: ayúdame con estos pensamientos, ayúdame con esta situación, Señor, y yo voy a entregar mi vida. Es importante que entendamos que Dios escucha de acuerdo a su voluntad. Es importante que entendamos que a Dios, hermano, a Dios quiere que nosotros rindamos nuestra vida, rindamos nuestro corazón, rindamos nuestro ser delante de Él. Pero desafortunadamente estamos viviendo tiempos, queridos hermanos. No estamos viviendo como los tiempos de antes. Estamos viviendo tiempos de mucha mentira, de muchas palabras vanas, de muchas palabras profanas, de muchas palabras irreverentes, de muchas palabras, como dice la Escritura, hermano, que parecen, dice que hermosas mentiras, los halagos. Viviendo el hombre vive de halagos. Dice en su palabra que el hombre llegó a tal grado, dice en el Salmo 50, llegó a tal grado que llegó adelante de Dios, hermano, a decir, es en el 78, llegó al grado a decir palabras mentirosas, halagos. Y nuestra vida no debe de estar basadas, dice en el Salmo 78, versículo, perdón hermano, dice que no debe estar basado, dice: pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Nuestra vida todos los días no debe estar basada en decir mentiras. Dice que con su boca, trataban de engañarlo, de seducirlo con su lengua. Otra versión dice, la versión al día, dice: pero desde entonces lo halagaban con su boca y le mentían con su lengua. Otra versión dice que con su boca le engañaban, pero con su lengua le mentían. Querían engañarlo, querían mentirle. El hombre, cuando cae de su fidelidad, deja de practicar la verdad.
Bendiciones, querida Carla, Dios te bendiga, Dios les guarde a su familia, Dios le guarde a esa congregación, saludos a los pastores, que Dios me los bendiga en esta mañana. Gracias por estar pendiente, que Dios, que estas palabras del Señor a todos los que se congregan en esta mañana, que podamos darle una palabra de vida para que practiquen y ayuden a sus ministros, ayuden a su lugar donde están, puedan ser de bendición para sus vidas. Que Dios me los bendiga a todos los hermanos. Pero dice que contra su boca trataban de engañarlo. Dice también, y amarándole con su boca y su lengua, le mintiéndole. Dice que trataban siempre de buscar una manera de engañarlo, una manera de mentirle. La versión La Viviente dice, pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con su lengua. Le halagaban con su boca, dice, le lisonjeaban con su boca. Todo era mentira, todo eran halagos. La versión dice, también la española dice, lo adulaban con su lengua, le mentían con su lengua, lo adulaban con su boca. La versión actual dice, nunca le decían la verdad, nunca le fueron sinceros ni cumplieron fielmente su pacto. Otra versión dice que le decían hermosas mentiras. Esa es la vida que hoy en este tiempo la gente va a practicar. Va a caer en la adulación, va a caer en la mentira, van a tratar de engañarlo. Por eso tus palabras todas las mañanas, sé sincera contigo mismo, sé sincero contigo mismo. Porque el que es sincero consigo mismo y no se engaña a sí mismo, es un hombre que es propente, o sea, es veraz, tiene elocuencia en sus palabras. Estamos viviendo tiempos de mucha mentira, palabras ilusorias, palabras vanas, palabras profanas, palabras infladas. Ese es el tipo de hombre, el tipo de creyente en estos días. Por eso dice que mentirán, amaron la mentira. ¿Por qué amaron la mentira? Hermano, porque todo lo que decían se creían. ¿Qué consecuencia nos trae a nosotros, hermano, el amar la mentira? ¿Qué consecuencia a nosotros nos trae de estar hablando, acostumbrarse a hablar mentiras? Eso es algo muy terrible. Por eso dice en el libro de Proverbios, versículo 29, 12, si un gobernante atiende las palabras mentirosas, todos sus servidores serán impíos. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. La versión hispanoamericana dice, al gobernante que hace caso de calumnias, todos sus servidores les parecen malvados. La versión Reina Valera 20 dice, si un gobernante hace caso a la mentira, todos sus servidores serán malvados. Otra versión dice, el gobernante que hace caso de embusteros tendrá criminales como ministros. Esto está tremendo. Las ayudas, los líderes, la gente que sirve, serán malvados, serán impíos. Por eso dice, serán servidores impíos, serán servidores malvados, serán servidores criminales, serán gente calumniadora, serán gente mentirosa, serán gente embustera. Esto es lo que dice la Escritura, si un gobernante, un ministro, un líder, un apóstol, un profeta, quien sea, le hace caso de calumnias, hace caso de murmuraciones, hace caso de chismes, hace caso de malas intenciones, de malos pensamientos, hace caso a todo lo que oiga y se deja llevar por ella, serán un pueblo impío, serán creyentes criminales, que lo único que se dedicarán, hermano, es a tronarle la vida, acabar con la vida de los demás. Gente que quiere ser servidoras, gente que quieren ser servidores, pero son chismosos,
son murmuradores, distorsionan una palabra, distorsionan un mensaje. Aquí dice, hermano, que no se les puede permitir, se les puede escuchar. Lo que dice aquí es que se le escucha, pero más no se le cree. Porque Dios no pondrá a un ministro criminal, a un ministro, un líder calumniador, injurioso. No los permitirá porque dice que destruirán. Son malvados, son mentirosos, son embusteros. Son, hermano, dice que son impíos, alguien que no le gustan las cosas del Espíritu. Ser impío es alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sabe lo que es lo correcto, pero no lo hace. Un impío es aquel que hace a un lado al Espíritu, el que no entiende las palabras del Espíritu. Estamos en un tiempo donde la gente será mentirosa, será criminales espirituales y tanto físicos, serán hermanos murmuradores, criticones, gente que hablará de más, que sus intenciones son malos, sus pensamientos son malos. Todo aquel que habla mentira tiene características de suicidas, o sea, de criminales, de asesinos. Todo aquel que habla mentira tiene características de ser una persona embustera. Eso dice la palabra, que hay que tener mucho cuidado, porque dice que es aquel embustero, es aquel que inventa, inventa cosas, hermano, se cree cosas, piensa cosas, su pensamiento es malvado, o aquel que me supongo, es que yo creo, es que yo pienso, es que siento en mi corazón, es que esto me imagino y esto es seguro. Eso se llama ser embustero. Y es que así lo entendí. Eso es un embustero. Porque a veces no expresan las palabras que son correctas, o sea, como se dijeron correctamente. Por eso dice acá, hermano, que qué tan delicado es creer a toda palabra mentirosa o manipuladora, porque las ayudas y los siervos, la gente será impía como en los días de Noé. En los días de Noé la gente era chismosa, era murmuradora, era embustera, era gente que cometía discordia entre hermanos. Era gente que jalaban una persona y la hacían su cómplice. Por eso en los tiempos de Noé la gente era impía. Por eso Dios destruyó a esa gente en los días de Noé. Porque causaban rivalidades, inventaban, todos se creían, eran gente malvada. Pero acá dice que habían gobernantes, por eso dice la Escritura que habían pastores en ese entonces. Habían profetas, habían gente que Dios levantaba. Entonces eso quiere decir que esos pastores, esos líderes, esos apóstoles levantaron. Hay quienes van a levantar a gente criminal, que estarán como líderes, que estarán como ayuda, gente murmuradora, gente chismosa, gente que todo lo malinterpreta, toda la gente que tiene malos pensamientos de otros, hermano, gente que son criminales. En criminales estar buscando a las personas para casarles, revisándoles su vida. Por eso dice la Escritura que el impío huye sin que nadie lo persiga. Eso quiere decir entonces, hermano, que hay gente que cree que uno lo está atacando, hay gente que cree que uno está revisando su vida. No, hermano, suficiente tenemos con que, hermano, o suficiente y autosuficiente el saber que Dios nos vigila a todos. Dios mira nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras actitudes, y que no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Y que no hay nada oculto en el cual no se ha descubierto en un momento dado. Pero qué tan delicado entonces creerle a toda palabra mentirosa,
Dice, los ministros serán criminales, las ayudas, los líderes serán criminales, el pueblo se convertirá en murmuradores, en criticones, en chismosos, porque el que no está haciendo su función como líder, el que no está haciendo su función como ministro, hermanos, estará pendiente de los chismes, estará pendiente de las cosas que, hermano, de estar viendo, que hicieron eso, o sea, dímelo, no, hermano. La gente cree que los estamos vigilando. No, no estamos vigilando su vida. En verdad se lo digo. O la gente no debería de estar vigilando la vida de nadie. Por eso la mejor manera de no hacerlo es estar metidos con el Señor. Es estar metido en lo que Dios esté hablando todos los días. Pero qué tan delicado es eso. Porque dice, porque las ayudas de los siervos serán impíos. Que todos inventan, mienten sobre los demás, están hablando palabras que no vienen de la bendita palabra. Por eso en 2 Timoteo 2, versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que de la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías. ¿Qué significa eso? El estar hablando como personas que no conocen a Dios. El estar hablando como personas que en su boca no hay el temor. La gente piensa, hermano, de que, como dice en el libro de, todo lo que nosotros estemos diciendo, todo lo que nosotros estemos hablando todos los días de nuestra vida, cuando el hombre, hermano, pierde el temor a Dios, no se da cuenta hermano, de que piensan que las palabras se las lleva el viento. No, dice en el libro de Mateo 12, versículo 36. Dice 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hay quienes tienen un mal tesoro, avaloran el chisme, la murmuración. Acá dice, hermano, que valoran la mentira, ser criticones. Por eso la gente que es criticona, chismosa, le gusta juntarse con gente así. Hermano, créame que la escritura dice que no, Dios no va a poner a un chismoso, Dios no va a poner a un embustero, a un injurioso, Dios no va a poner de líder, hermano, a un ministro, a un hermano que es calumniador, que inventa cosas. Hermano, Dios no lo va a poner. Un malvado, Dios no lo va a poner para que cuidar al pueblo. Claro que no. No lo va a poner. Por eso nos enseña en el libro de Proverbios. Proverbios, hermanos, versículo 29, 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Dice una versión, dice que donde no hay dirección divina, no hay orden. Los líderes, hoy, en lugar de que sean los ministros, quien sean, y los líderes, las ayudas que se deben de dedicar a que Dios los use, están más pendientes del chisme, porque dice que porque hicieron caso. Un ministro que hace caso de los chismosos, de los murmuradores, o sea, hermano, dice que estos líderes se van a convertir en criminales, serán malvados. Por eso es terrible que un líder, una ayuda, esté hablando mal de los demás, no esté edificando mal de los demás, porque eso es ser malvado. Eso es ser un criminal. Pueden matarle la fe a alguien. Usted evite tener en la boca, hermano, la vida de una persona. Evite tenerlo. Porque si usted repite muchas veces en su boca, repite muchas veces el nombre de las personas, usted tiene algo en contra de ellos. No tienen tema nada más para mencionar a ciertas personas. Estar amando más del prójimo. Siempre están... La mentira tiene que ver con alguien. La calumnia tiene que ver con alguien.
El chisme tiene que ver con alguien. El criticar tiene que ver con alguien. Todo tiene que ver con alguien. Por eso hay personas, hermanos, que son como víboras, dice aquí. ¿Por qué la víbora? Porque la víbora en su lengua está dividida en dos. Y eso quiere decir que, como dijo Santiago, con su boca bendicen al Dios, pero también maldicen a los hombres hechos a imagen y a su semejanza. O sea, cuando están con Dios, están Dios, gracias y ta. Pero cuando están con los hombres, no paran de hablar. Por eso dice en Santiago 3:9, dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esa es la lengua de la serpiente, o es la lengua de una víbora. Porque tienen la misma lengua, en la misma lengua están las dos. Usted se ve una víbora, una culebra, y siempre su lengua está cortada en dos pedazos. Por esa razón está cortada, tiene la señal las serpientes de que con su lengua bendice, pero con su lengua también maldice. Por eso dice que su buen corazón, o sea, no para de hablar, no es una persona edificante, es una persona destructora, porque dice que se convierte en un criminal. Y el Señor dijo que los criminales o los asesinos, dijo en Juan, no entrarán en el reino de Dios. No entrarán, porque aborrecen a los hermanos. Si usted tiene en su boca, en su nombre, a una persona, todo el tiempo la menciona, y ese es el motivo de la discordia y todo eso, usted lo odia, usted lo aborrece. Y eso no debe de haber entre la vida de los. Dice que es por querer escuchar o por llevar, hermano, un gobernante, un líder, un pastor. No debe de estar escuchando a los chismosos, a los murmuradores, a los criticones, porque entonces se convertirán en servidores malvados, servidores, hermanos, mentirosos, servidores. Mucha gente que se enoja de esto. Por eso decíamos en Mateo que 12, y el hombre bueno, dice, del buen tesoro corazón saca sus cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora, yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra dañina van a dar cuentas. No se las llevó el viento. Se escribieron, toda palabra maligna se escribió. Toda palabra ociosa se escribió para que den cuentas. Y luego dice, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Cuando la gente, hermano, tiene esta característica, por unas palabras, toda palabra buena, toda palabra que bendiga, toda palabra que dé la razón a Dios, se están apuntando, porque va de acuerdo a la palabra. Pero toda palabra que no vaya de acuerdo a Dios, y vaya de acuerdo al hombre, al propio hombre, entonces, hermano, dice aquí que se lo van a demandar. Todavía esto no acaba, todavía hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos aproximando. Nos estamos aproximando, hermano, a ir. Ciertamente nos vamos a ir en el arrebatamiento, pero en el arrebatamiento, hermanos, muchos van a ir a sacar cuentas. Porque dice que cuando estemos ahí, unos decir benditos de mi Padre, y a otros les van a decir, hermano, apartaos de mí, hacedores de maldad, heredar el infierno. Esto es muy delicado. Dice que hablaron palabras profanas, o sea, hablaban sin temor. No les importaba decir cosas. No les importaba de hablar y tener opiniones que no van de acuerdo a la palabra. Dice, y vanas palabrerías que conducen más a la impiedad se volvieron impíos. Cada vez que hablaban más se volvían impíos, hasta que llegaron impíos. Por eso Dios los va a destruir. El hombre que no pare de hablar, hermano, que no diga la verdad, está metiéndose en un problema. Por eso es importante que dice, y su palabra como cangrena, dice, pon como el menito y el otro, que se desviaron de la verdad y afectaron la vida de otros.
En el libro de Judas 1:16, ¿por qué de Himeneo y Fileto? ¿Por qué Janes y Jambres? ¿Por qué Alejandro? Hermanos, se desviaron, se volvieron opositor. ¿Por qué? Porque ellos se apartaron de la verdad, dejaron de hablar la verdad, dejaron la verdad en ellos mismos y cada día se volvieron impíos. Se volvieron y empezaron a contaminar a mucha gente. Esto eran maestros, esto eran líderes, esta era gente que profesaba conocer la bendita palabra. Estamos en un tiempo donde la gente mentirá. Le mintieron a Dios en el desierto. Le dijeron hermosas palabras. Le lisonjeaban con sus hermosas palabras. Le halagaban con sus palabras. Pero pregúntate, queridos hermanos, el hombre que conoce a Dios no miente. O sea, es sincero en su corazón. Cualquiera que sean las circunstancias. Aún si se equivoque, sincero. Dice, Señor, me equivoqué. Señor, mentí. Señor, dije un chisme, dije una murmuración que metió un problema a alguien. Estoy hablando mal de tal persona. Estoy hablando mal, estoy exagerando. Y eso no es correcto. Por eso dice que estos murmuradores querellosos que andan andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Dios, tú eres mi Dios, te amo Dios, ay, mi Dios es lo principal. No, yo con Dios no me meto. El que se mete con un hermano, el que se mete con un ministro, el que se mete hasta con un vecino, al que se mete con cualquier persona, se mete con Dios. Porque eso es lo que digo en el libro de Juan 1. Porque los hijos de Dios, hermano, no maldicen a los que no son de Dios y bendicen a los que son de Dios. Eso no es así. Por eso el Señor dio en primera de Juan 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Fíjese. Por eso la palabra amar significa expresar el amor hacia las personas. Porque todo lo que es contrario, murmuraciones, críticas, injurias, chismes, todo lo que es, hermano, rivalidades, todo lo que es, hermano, ser un embustero, ser una persona discordiosa, ser una persona, hermano, que todo que tenga que ver con la boca, el hablar mal, el no darle el lugar a las personas que les corresponde y tratarlos como los que responde, eso es tener una lengua de serpiente. Pero el amor dice que el que ama expresa el amor hacia las personas. Aquí entre nos, hermano. Por eso entre el matrimonio. Entre el matrimonio hay pleitos. Siempre hay pleitos. Pero estar hablando ya mal en el sentido, porque hay quienes lo malinterpretan para su propio provecho o para manipular la mente de los demás. Hablar mal significa, hermano, que se exprese de su propio cónyuge, diga mentiras o exageres. Eso es algo que lo trate como una persona sumamente mala, cuando en realidad, hermano, las cosas no son así. Estamos viviendo tiempos muy mentirosos. La gente hoy cada día será mentirosa, no dirá la verdad. Por eso dice acá, hermano, dice que amar significa expresar. ¿Por cuántas veces le has expresado a tu esposo, a tu esposa, que lo amas? ¿Cuántas veces le has expresado a tus hermanos que los amas? Que en realidad los quieres, son importantes para ti. A tus hijos.
Te has acercado a tus hijos, mira hijo, mira hija, yo te amo con todo mi corazón. Mira, yo te amo, quiero que sepas que yo te amo. Y que las cosas que hago en Dios los hago por ti, porque te amo. Yo te quiero, Él es importante para mi vida. La gente no expresa el amor, expresa todo el tiempo estar hablando mal de una persona. Todo el tiempo está criticando, hablando, o sea, esas son personas, hermanos, que no aman. Por eso es incongruente que cuando una persona muere, le llevan flores, le llevan lloras. Eso es una mentira. Cuando en vida, hermanos, nunca los amaron, nunca les expresaron cuánto los amaban, nunca les expresaban qué tanto realmente los querían. Por eso las personas que no expresan cuánto se aman, se están odiando, se están matando, se están diciendo de cosas porque no se expresan el amor. Y cuando quieres expresarle el amor a alguien, no, o sea, son puras tonteras. Eso no es para mí, eso es mentira, eres un hipócrita. O sea, eso son cosas tremendas. Una de las cosas, los cambios que uno hace, lo hacen por amor al que uno realmente ama. Pero el problema está que todo el tiempo se están expresando cosas hacia gente que un día amó. Y por falta, como la mujer, perdón hermano, la expresión o gol, también el hombre, cuando uno dice todo el tiempo, ¿me amas? ¿Me amas? Esa es una persona insegura. Es una persona insegura. Y si no se lo dice, y si no le dice, no me dice te amo, o sea, es una persona insegura. En veces los agarra en circunstancias de trabajo o en situaciones estresantes donde, hermano, quiere una persona venir en esa actitud y uno no tiempo reacciona. Eso no quiere decir que no los ame. Pero acá dice que el amor, hermano, tiene que ser expresado. Por eso dice la Escritura, dice, no améis de lengua, no améis de palabras, sino de hechos. Demuéstrale a una persona que le amas, pero demuéstrale a una persona que realmente te interesa. Pero también amor significa expresar amor hacia lo divino. Uno dice, yo amo a Dios, pero rechaza los cultos, rechaza la palabra, rechaza los discipulados, rechaza servir a Dios. Hermano, siempre se está peleando, causando división. No le parece esto, no le parece lo otro, nada le parece. ¿Sabe por qué reaccionan así las personas? Porque no aman a Dios. Por eso la misma palabra nos enseña que profesan conocer a Dios. La Escritura dice, hermano, que lo que acabamos de leer ahorita dice que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero el que dice que no, el que ame a Dios dice que el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No ama su palabra, no ama la oración, no ama el buscar en el Espíritu, no ama servirle, no está apasionado por las cosas divinas. Siempre está hablando mal, siempre está criticando, siempre, hermano, está buscando una manera para no servirle a Dios. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios y, hermano, no ha nacido. No ha nacido. Dice, el que no ama no ha nacido a Dios. No le ha nacido hacia Dios. No dice no ha nacido de Dios, sino dice no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, no conoce a Dios todavía. Por eso es importante entender que, hermano, el problema está que la gente vive dale y dale y dale con las palabras, pero no expresa el amor. Dice que la palabra, dice aquí, hermano, que el hombre que no expresa palabras de amor, y lo más tremendo de eso, dice que es un mentiroso. Es un mentiroso, porque dice mentiras en sus palabras, hermano, dice mentiras hacia Dios, dice mentira cuando habla, no, sus palabras no son sinceras. Pero qué rico sale, ¿verdad, hermano? El chisme, la murmuración, él está hablando mal, él está criticando. Por eso dice, hermano, que esos son querellosos que andan adulando a las personas para sacarles provecho. Cuando se trata de ir a una casa
Y hermanito, hermanita, Dios te bendiga, y empiezan, hermano, los saludos, y acabas de hablar mal de él. Y te reúnes con otras personas para estar criticándolos. Siempre tu tema es las personas, y cuando te invitan los adulan, dice, para sacarte provecho. Yo le digo una cosa, hermano, de verdad, ¿qué tiene que ella hacer a comerle un plato de comida a alguien cuando te cae mal una persona? La Escritura dice que las mesas son para edificarnos, no para agarrarlos para estar hablando mal de otros. ¿Sabe por qué dice aquí? Porque no conocen a Dios. No solamente no conocen a Dios, dice que no han nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es, hermano, realmente es una persona carnal, es una persona sin el Espíritu. Se sientan a las mesas, dice, hermanos, son querellosos, son sin fruto, dice Judas, que no temen decir palabras contra las potestades superiores, no temen decir palabras contra los pastores, no tienen decir palabras contra sus líderes, no tienen decir palabras, no temen decir palabras con quien se les pegue la gana, no tienen temor de sus palabras, sea quien sea. No tienen temor, hermano, de expresarse de su esposo, de su esposa, hermano, de una manera despectiva. No una manera de ayuda, porque si uno busca ayuda no quiere decir, hermano, que esté hablando mal de las personas, sino porque busca ayuda. Por eso dice que en los días de Noé la gente era muy mentirosa, porque eran impías, eran discordiosas, eran criminales con la lengua, eran murmuradores, eran criticones, eran violentos con sus palabras. En los días de Noé la gente era muy así, era violento sus palabras. Dice hermano que en sus palabras nadie les creía. Nada más hagámonos una pregunta. ¿Cree que Dios nos cree en nuestras palabras? Porque nosotros oramos, hablamos, decimos palabras, nos ponemos a orar, pero la pregunta es, hermano, ¿será que Dios no cree nuestras palabras cuando somos chismosos, somos murmuradores, querellosos? De nuestra boca está en la vida y nuestra vida no es edificante. Solamente a Dios alabamos, pero a los hermanos, ¿qué tengo que decir? No, eso no es así. Eso es exactamente, es la falta de temor, la falta de intimidad. No conocen a Dios, hermano. No han nacido de nuevo, no hay el Espíritu en ellos. Por eso la Escritura nos enseña claramente aquí que estamos en un tiempo donde todo es palabrería, donde inventan todo, y hasta el amor a Dios lo inventan. Inventan hasta el amor al prójimo, inventan hasta, porque todo, hermano, parece ser que todo está bien, pero son mentirosos. Pero ¿cuánto te has acercado a tu esposo, a tu esposa en esta mañana, a tus hijos, a tus hermanos de carne, a tus padres, y decirle, mamá, papá, quiero expresarte algo de mi corazón, te quiero mucho, te amo mucho, y créeme, lo que estoy haciendo es por ti, porque realmente te amo, quiero decirte que te quiero con todo mi corazón, quiero que sepas de mi propia boca que la verdad, el amor que te tengo a ti. Hermano, quizás se va a sentir escuchado, por si todo el tiempo dice que soy esto y esto y lo otro. Todo lo contrario al amor. Quien no expresa el amor al prójimo, hermano, dice que no ha conocido a Dios, no ha nacido de nuevo. Y sobre todo eso es que es mentiroso. Por eso vemos, dice que hay gente que creen que hasta, hermano, hay gente que se siente indignada porque no les creemos. Acá dice que los líderes, ¿quién no le debemos de creer? Debemos de escucharlos, sí, pero no creerles. Porque todo aquel que no practica la verdad, siendo cristiano, no hay que creerle. Hay que oírlos, sí, pero creerles no. Y más cuando están queriendo tener un liderazgo, cuando quieren servir a Dios, hay que decirles que las mentiras y todo eso destruyen y que se pueden convertir en criminales, embusteros, a quienes Dios no va a soportar. Por eso las ayudas no deben de tener esa característica. Todo aquel que sirve en el altar no debe de tener esa característica. Debe de ser íntegro, dice la Escritura. Dice en el Salmo 15, ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá en el tabernáculo?
aquel que no admite reproches sobre su vecino, aquel que no se anda peleando con todo mundo, aquel que no anda hablando mal de los demás, aquel que no los anda criticando, sino aquel que ora por los demás, aquel que edifica a los demás, aquel que se preocupa por los demás, aquel que, aunque le digan de cosas. Por eso dice, hermano, que estos hombres, no por esas características cambia. Ahí mismo lo dice en el Salmo 15. Dice, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos él vive menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y quien hace estas cosas no resbalará jamás. Jura que no cambiará con los demás, no tendrá una actitud contraria si le hacen algún daño, si lo lastiman, si le dicen de cosas, no cambiará, seguirá siendo el mismo, expresando el mismo amor. El que anda en la verdad sigue siendo el mismo, se comporta igual, no cambia, porque es su naturaleza. El que sube y baja, el que está en la presencia de Dios, el que habita en el lugar santísimo, el que está metido con Dios, no cambia con la actitud con los demás. No cambia, hermano, porque dice que cuida su lengua, cuida su lengua, cuida su boca, cuida su corazón, cuida su... hermano, de no estar ahí de chismoso, de murmuradores, de juntarse. Por eso la Escritura dice que bienaventurado el hombre que no se sentó en mesa y en sillas de escarnecedores, ¿verdad, hermano? Eso dice en el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, le será bien, todo le será bien. Dice, no hacia los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, no tanto, dice, no se levantará los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No estarán ahí. El Salmo 15 nos enseña que no por eso cambia, que no admite reproche. Hermano, que no le gusta hablar mal de los demás. Por eso dice, hermano, que no debe haber un líder, una ayuda, nadie que tenga esa característica. Por eso a veces Dios no los quiere. No es que no los ame, sino que no los quiere ahí sirviendo. Es que a mí no me creen. No le creemos. Y más cuando no saben que es una discordia, no saben que es una crítica, no saben que es murmuración, no saben que es mentir, no saben que es engaño, no saben que es manipulación. Hay gente que cree que todo lo que habla son palabras sinceras. No, querido hermano. Por eso en Proverbios 16:19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos es algo que Dios aborrece. Es algo que Dios detesta, pero detesta a la persona y a lo que dice. No detesta lo que dice, sino detesta a la persona. Aborrece a la persona. Una persona es algo que a quien Dios no lo soporta, pero ni en pintura. Que hable mentiras de su hermano, que no sepa expresarle el amor. Por esto en esta mañana yo te invito, hermano, que te pegues a tu esposo en esta mañana, en este día, y practiques el amor a Dios. Porque el que practica el amor a Dios expresado todos los días, o siempre, hermano, o quizás no todos los días, pero siempre, ha nacido de Dios, es de Dios y practica la verdad. Proverbios 14:25 dice, el testigo verdadero libra a las almas, mas el engañoso hablará siempre mentiras. Condenará, dañará las almas, dañará a su prójimo para que no se acerque a Dios. Siempre tendrá una expectativa. Hermano, esto es algo que hay que erradicar en la vida del creyente, que miente.
no ha nacido de nuevo. Por eso también dice la Escritura en Isaías 16, versículo 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez. Pero sus mentiras no serán firmes. Una persona que no se afirma en el Señor habla mentiras. Es porque habla mentiras. Porque es soberbio, es arrogante, es altivo. Porque habla mentiras. Una persona que no se afirma en el Señor habla mentiras. Una persona que anda toda desanimada es porque habla mentiras. Una persona que duda es porque ha hablado mentiras, no dice una verdad. Una persona que dice que ama a Dios y se aleja y se aparta y ha abandonado el camino de Dios es porque dice mentiras. El que no se afirma, el que no es constante en las cosas de Dios, es porque es mentiroso, miente. Por eso dice en el libro de Oseas 7, 13, dice, ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron y yo los redimí, y ellos hablaron mentira contra mí. Y no clamaron a mí con su gozo cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí. ¿Por qué la gente se apartó? ¿Por qué la gente se alejó? ¿Por qué la gente rebeldía? ¿Por qué la gente hay desobediencia? ¿Por qué la gente, hermano, cuando Dios le habla no le hace caso? Porque dice Oseas, hablaron mentiras contra mí. Decían mentiras. Y no clamaron en su corazón. Oh, hermano. Pues la gente dice, no, es que me voy, es que por el pastor, es que por los hermanos, que por la iglesia, que por esto. No, acá dice que porque hablaban todo el tiempo mentiras. Decían mentiras. Por eso tú no podrás echarle la culpa a tu hermano, a tu hermana, al pastor, hermano, que por tu culpa tú dejaste de buscar, su culpa dejaste de buscar a Dios. Ese es el pretexto. Porque hay quienes crean escenas, crean el momento propicio para tener la excusa, la justificación y el pretexto perfecto para apartarse de Dios. En el libro de Amos dice que 2 versículo 4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres. Anduvieron errantes de aquí para allá, porque hay personas que no paran de estar de iglesia en iglesia. Unos años están aquí, otros años están allá, otros años están allá, y hasta hoy todavía no se establecen. Dice, porque menospreciaban la palabra que les daban. Porque se quitan de un lugar a otro donde hay palabra de Dios, hermano, porque menosprecian la palabra. Y por eso me voy a ir, hermano, ándate. Porque acá dice que la gente que se quiere ir de una iglesia habiendo buena palabra, habiendo buen mensaje, dice porque son mentirosos. Sus mentiras los hicieron errar. Sus mentiras los hicieron que anduvieran errantes. El que no guarda la palabra donde quiera que va es un mentiroso. El que no va a obedecer a las iglesias, eso lo digo en el libro de Eclesiastés, hermano. En el libro de Eclesiastés 5, usted lo puede leer. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. Una versión dice, acércate más para obedecer. Cuando tú vayas a la casa de Dios, a un lugar donde vayas a congregar, ve a obedecer, hermano. No vayas a hacer tu voluntad. Porque si no, tus mentiras te van a hacer errar. Quieren implantar. Por eso la gente es así, porque habla mentiras. Son mentirosos. El que no va a obedecer lo que le dicen, miente. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que dice que no tiene pecado, miente.
En el 10 dice, decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oh, nunca pecan, todo lo hacen bien. Y si uno quiere decirles que están mal, no, yo estoy bien. Mentiroso, eso es mentiroso. No ha nacido de nuevo, no conoce a Dios. El que dice que es cristiano, pero sus obras son malas, es mentiroso. Hace lo contrario a lo que dice la palabra, y dice en 1 versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que no le gusta convivir, no tiene armonía, no tiene unidad con el pueblo que está luchando, con el pueblo hermano que está peleando, que está siempre buscando de unirnos en el servicio del trabajo para Dios, pero aquí reconociendo que no debe de hacer malas obras, que no debe de estar teniendo ese pecado de chisme, de estar peleándose con los hermanos, con las hermanas. Si dice que si sus obras son malas, si su actitud, su conducta, su comportamiento es malo, es un mentiroso. No tiene por qué estar en un grupo. No tiene por qué estar en aquellos que son servidores, que realmente aman al Señor. Si andamos en la luz, dice aquel que se está limpiando constantemente, es aquel que está renunciando a las cosas que no le agradan a Dios. Pero si dice que es cristiano y no cambia su comportamiento, su conducta, es mentiroso. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es aquel que dice que yo conozco a Dios, yo conozco la Biblia, yo conozco lo que dice la palabra, y no guarda y no obedece, si no lo aplica como dice la palabra, dice que es mentiroso, habla mentiras. El Señor nos manda a escuchar, hermano, a escuchar su palabra, a creer en su palabra. Hermano, cuando la palabra no viene del Señor o son sinceras, un creyente que aplica la palabra y no siente vergüenza, porque, hermano, no siente vergüenza o siente que Dios lo está acusando, lo está señalando. Hermano, cuando se está predicando la palabra, cuando se está enseñando la palabra, hermano, es porque es verdadero. Un creyente que aplica la palabra y no siente vergüenza, ni tampoco siente ser acusado por la palabra o ser señalado por la palabra, es alguien que anda en la verdad. Pero si alguien, hermano, la prédica, la enseñanza, la palabra lo acusa y lo avergüenza, es porque está haciendo las cosas mal. Por eso el Señor dijo, Juan 8:46, dije, ¿quién de nosotros me redarguye de pecado si digo la verdad? Porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero no nos dice, pero esto lo habéis oído, porque Dios no soy de Dios. Pero dice acá, las palabras de Dios oye, por eso dice, yo cuando escucho la palabra del Señor, a mí no me redarguye el pecado. Según de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros, hermanos, que conforman sus propias concupiscencias. Quiere decir que cuando se predica la palabra, acusa, señala quién y para quién es la palabra. Dios no echa indirectas. ¿Sabe qué dice la palabra? La Biblia dice, hermano, que cuando te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti, Dios no echa indirectas. Dios señala quién. Te estoy hablando a ti. Para que sepamos, ¿cómo sabemos cuando la palabra es personal? O la palabra es hacia la persona. No es lo mismo cuando la palabra es personal que cuando la palabra es hacia la persona.
Cuando es personal la palabra y que no es, o sea, hermano, cuando es personal o cuando la palabra es hacia la persona, cuando es personal, hermano, es personal la palabra, entonces eso quiere decir, entonces, hermano, que no hay puerta de salida. Cuando la palabra sea hacia la persona, cuando la palabra sea hacia la persona, entonces, hermano, no hay puerta de salida. Simplemente juzga, condena y no hay momentos para arrepentirse. Pero cuando la palabra es personal la palabra, eso quiere decir que esa palabra es para ti, pero te da la puerta de salida en el arrepentimiento, en que hay chance de pedirle perdón a Dios, hay tiempo de reconciliarte con Dios antes de que caiga un juicio, de que caiga una condenación. Por eso Dios le habla al Hijo para que se arrepienta y no al hombre como teniéndole. Dios no odia al hombre porque peca. Dios, ni tampoco Dios tiene algo personal. Cuando es personal, la palabra solo condena al pecador y no hay para él una puerta de salida, ni de misericordia, ni compasión. Simplemente lo condena y lo manda al juicio, sin poder hacer nada ese creyente. Pero cuando la palabra viene de Dios, nos advierte que lo que estamos haciendo es grave, nos advierte que nos puede condenar, nos advierte que nos puede enviar al infierno, nos advierte, hermano, que puede traer consecuencias, pero nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de cambiar nuestra actitud, nos da la oportunidad de hacer las cosas bien. Antes, hermano, a través de esa gracia salvadora, a través de la sangre de Cristo, a través de su bendito Espíritu que nos redarguye y nos convence de pecado. Cuando es la palabra de Dios, hermano, nos redarguye, nos acusa, nos señala, pero nos da esa puerta de salida. Pero cuando no es de Dios y la palabra es personal, no hay misericordia, no hay compasión, no hay oportunidad. Pero donde se predique la palabra, arrepentimiento, donde se predique la palabra, reconcíliate, deja el pecado, pon en orden tu vida, deja de hacer eso, es palabra de Dios. Deja de mentir. Hermano, pero el Señor nos enseña algo que, por eso dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con Él, dice, con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando el hombre miente, cree que puede engañar a Dios. Sino la Escritura dice que no puede engañar a Dios. La Escritura dice que no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. La Escritura dice que el que miente, se miente a sí mismo. La Escritura dice que el que miente, se engaña a sí mismo. Querido hermano, dice que el que ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pregúntate en esta mañana, ¿Dios cree en tus palabras? ¿Dios cree en tus oraciones? ¿Sabes que la única manera de saber si Dios cree en tus oraciones, Dios cree en tus palabras, es la única manera de expresar cómo tú te expresas de tu prójimo? Es como tú te expresas de que no tienes pecado, cuando Dios te dice tienes pecado, cuando Dios te dice que mientes, cuando Dios te dice tú no obedeces, cuando Dios te dice tú no estás haciendo las cosas correctas y te aferras, hermanos, a decir que sí tienes la razón. Ahora crees que Dios va a escuchar tus oraciones cuando por todo que te dice dices que no es así. ¿Saben por qué la gente actúa así? No conoce a Dios y no ha nacido, hermano. Porque el espíritu que Dios puso en nosotros no es un espíritu que miente.
Es un espíritu que habla a través, pone palabra en nosotros para decir la verdad y las cosas decirlas tal como son. Si hubo un problema, decirlos exactamente cuáles fueron las palabras. Nada de decir, es que me dijo de cosas, como tratar de manipular el asunto. Es que me insultó, a ver, di exactamente cuáles fueron las palabras. Di cuál fue realmente el tema, cómo tú reaccionaste, cómo tú hiciste. Decirla exactamente cómo pasaron. Pero cuando exageran, quieren manipular, quieren llevarlo, eso es algo que a Dios no soporta. Y eso así también lo quieren hacer también para con Dios. Dios no soporta a la gente mentirosa. Aquellos que mienten sobre los demás, aquellos que hablan sobre los demás, ¿creen que le van a decir una verdad a Él? No, hermano. Si tú no expresas realmente, aún la Escritura dice que aún los malos saben amar a sus hijos, saben expresarle el amor a los hijos. ¿Por qué esta mañana no te acercas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, con quien más tienes diferencias? ¿Cuánto le amas, hermano? Y te acerques a tus hermanos en la iglesia, al pastor, y decirle al pastor, la pastora, expresarles realmente cuando estás levantado contra ellos. ¿Saben para qué? Para que tus oraciones sean escuchadas. Dios puede escuchar tus oraciones, pero de creernos, eso es otra cosa. Si quieres que tus oraciones sean escuchadas, preocúpate cómo es tu boca con los demás. Vivimos en un mundo donde podemos hablar, despedazar y los temas siempre hacia alguien. En lugar de hablar de ser de bendición, la Escritura dice que si tú ves a tu enemigo, dale de comer, siéntate, bendícelo, ora por él, ayúdalo. No dice que te lo comas. Para que tus oraciones sean escuchadas, para que tus oraciones, para que todo lo que te propongas te salga bien, porque a mucha gente las cosas no les salen bien, porque mucha gente vive alejando, vive apartándose, vive desobedeciendo, no quiere servir a Dios, no quiere, ¿saben por qué? O están desanimadas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque mienten. Y aún se la pasen orando y leyendo, no serán escuchados ni atendidos. ¿Cómo podéis decir a mí que me amas, a mí que no me ves, y a tu hermano que ves no lo amas? ¿Cómo podemos expresarle al Señor que lo amamos? ¿Cómo podemos expresarle a Dios nuestro interés por Él? Si, querido hermano, si a tu hermano lo despedazas, ¿no paras de tener problemas con nadie, con todos? Lo que estoy diciendo ahorita, hermano, que para que tus oraciones sean escuchadas, cuida tu boca. Y acá dice, expresa el amor al prójimo. Expresa el amor a tu esposo, expresa el amor a tu esposa, expresa el amor a tus hijos, expresa el amor a los hermanos, expresa el amor a los pastores, expresa el amor a la obra, expresa el amor a todo. Tengas una expresión de amor para que tus oraciones sean escuchadas, para que tus oraciones sean respondidas, para que tus oraciones, hermanos, tengan un gran poder, una gran influencia en tu vida. La expresión de amor es muy importante, porque si no amas, tus oraciones no son escuchadas. El que no ama a Dios todo el tiempo está levantado cuando se expresa mal de la palabra. Aquí acabamos de ver ejemplos que tanto en las cosas de Dios como en las cosas hacia el prójimo, la gente hablaba mal. Y Dios le decía algo y, hermano, y ahorita no les puedes dar un consejo porque, ahorita es porque si ya la palabra les habla, se molestan. Y si les habla un hermano, se molesta. O sea, todo ni con chana ni juana. Y luego llegaban delante de él y le decían hermosas mentiras. Él los escuchó,
pero más no les creyó. Ponte a cuentas. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que tienes pecado. Reconoces que tal vez estás desordenado. Reconoces que has mentido. Reconoces que has injuriado. Dios dice que no va a poner a servir a ninguna persona que tenga esta característica, porque pueden convertirse en ayuda, líderes, ministros, malvados, criminales. Si quieres que Dios te use, quieres que Dios, hermano, deja de mentir, habla la verdad. ¿Quieres que Dios te dé una oportunidad, hermano, en el camino de Dios? Te dé la oportunidad. Deja de mentir, di las cosas como son. No manipules, no engañes. Di las cosas como son. Di las palabras correctamente que te dijeron. Di las palabras correctamente. Como te hablaron, como te lo dijeron. ¿Con cuál es la intención realmente? Decir, Señor, tienes razón. Tienes razón, Señor. Cuidado, te levantes con tus ministros a decir lo contrario, como lo pasó a mi Señor Jesús. Unas gente que les predicaba a mi Señor Jesús, un día se levantaron y dijeron mentiras. Y por esa razón lo encarcelaron. Por esa razón lo golpearon. Que Dios te guarde esta mañana. Si quieres que tus oraciones sean escuchadas, cuídate de hablar mal de los demás. No nos vaya a encontrar Dios como mentirosos todos los días, al expresarnos mal de nuestro esposo, de nuestra esposa, de los hijos, y todavía creemos que Dios nos va a ayudar. No es cierto. Que Dios bendiga tu vida, que Dios guarde tu vida, que en esta mañana venga el Espíritu Santo sobre tu vida, te redarguya, me redarguya, nos redarguya a todos y nos haga expresar realmente la verdad, decir que me redarguya a mí de pecado. Estoy diciendo la verdad, Señor. Y la verdad no es expresarnos mal de los demás, la verdad es expresarnos correctamente. Que Dios bendiga tu vida. Dale like a la página. Que Dios te guarde. Si tiene algún comentario, alguna duda, necesita alguna doctrina, alguna enseñanza, con mucho gusto se lo enviamos. Donde quiera que esté, Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Hermano, ayúdenos a compartir este mensaje para todos aquellos que necesitan volver a casa. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te espera. Vuelve a casa. Hay la oportunidad de arrepentirse. Dios nos da la puerta siempre de salida. Pero donde no hay puerta de salida es personal. Pero donde hay puerta de salida no es personal. Es para ti la palabra de Dios. Que Dios te guarde, Dios te ayude y que el bendito Espíritu de Dios te guíe a toda verdad. Muchas gracias por su tiempo y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Que Dios me los guarde y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.